Muy bien, estamos dando ahí inicio en esta tarde a la segunda jornada, una jornada intensa, muy interesante. Soy Claudio González, director de gestión académica de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios. Y antes de llegar a la actividad más importante del día, quería comentarles solamente un par de temas que son muy relevantes, sobre todo para todo lo que hemos visto y vivido en estos días de conexión profunda con la empresa. Y tiene que ver con el futuro de ustedes y justamente ese futuro que está conectado, que está vinculado, que está estrechamente relacionado con la tecnología de los negocios y los nuevos modelos, ¿ya? Hoy día nosotros como universidad y como facultad tenemos ahí un programa especial para ustedes que consiste en el Magíster de Tecnología de los Negocios, MTM, que básicamente permite que ustedes, además de cursar en quinto año todo lo que es ingeniería comercial, además pueden hacer en paralelo este máster de Tecnología de los Negocios y por lo tanto, al terminar su periodo de lo universitario, van a poder obtener su título de ingeniero comercial, grado de ingeniero comercial y adicionalmente grado de magíster en tecnología de los negocios. Más que decirles que nuestros alumnos han realizado un par de cosas con criptomonedas, más que decirles que nuestros alumnos han realizado un par de cosas con temas de robótica, temas de nuevos lanzamientos de distintos tipos de productos digitales y sobre todo cómo eso los ha acercado profundamente a las organizaciones hoy día, porque como vimos desde la primera charla de inteligencia artificial, más que la tecnología tiene que ver con cómo yo soy capaz de articular en las organizaciones. Bueno, todo eso se plasma en este programa que permite que ustedes sean, una vez que salen como ingenieros comerciales, sean también expertos en modelos de negocio digitales y puedan ser un aporte a todas las empresas, a todas las organizaciones o al mundo del emprendimiento también. Y más que contarles yo de qué se trata, voy a invitar a que veamos ahí a Vic Murthy, el director académico del programa, con una presentación. Today's business world demands leaders who thrive in an environment of accelerated technological change, rapid product development, and an enormous amount of data and information. This master's degree seeks to develop a mindset in which our students learn and master technological tools and are able to integrate them into the business strategy of any company. The teaching methodology is based upon both a practical and applied approach, in which our students go through digital transformation from start to finish, from the detection of a problem, or more importantly, opportunity, all the way to the implementation and measurement of the solution. Obtain both the degree of Ingeniería Comercial and the Master in Business Technology in 5 years total, only at UDD. Choose more. Choose Ingeniería Comercial, UDD. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta cuarta versión de Conexión Empresarial, un evento que organiza la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y que busca conectar a los alumnos de Ingeniería Comercial con grandes temas y con empresas de verdad. En las sillas y pantallas delante de ustedes van a ver unos QR. Uno de ellos es para enviarnos preguntas al panel y así poder responderlas antes que termine la sesión. El otro, muy importante para la facultad, es una encuesta de satisfacción con la sesión y que nos va a permitir a nosotros seguir mejorando para las próximas sesiones. Sin más que eso, les quiero dar la bienvenida al módulo de hoy, Construyendo marcas en la era del propósito. Tendremos 3 panelistas de lujo y las voy a pasar a presentar a cada una de ellas. Mónica Allen,
gerente de retail de Natura Chile. Mónica, un aplauso. Mónica es ingeniera comercial de la Universidad del Pacífico, cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de la belleza, el lujo y la salud, donde se ha especializado en dar valor a las marcas y desarrollar equipos. Anteriormente fue gerente de marca en Redken, división de productos profesionales de L'Oréal, y gerente de marca en Kiehl's, división de lujo, entre otras posiciones. Tiene especializaciones en Inbound Marketing, Marketing Digital, Outbound Marketing, Marketing Strategy en The Valley Digital Business School. Un aplauso. Nuestra siguiente panelista es Pilar Barriga, gerente de Marketing Corporativo de Ripley. Pilar es publicista de la Universidad del Pacífico y diplomada en Alta Dirección de la Universidad Católica. Cursó también de McKinsey Marketing Digital Academy en conjunto con Google. Cuenta con más de 20 años de experiencia en retail, tanto en tiendas, como de tiendas por departamento como en centros comerciales. Y nuestra tercera panelista es Agathe Porte, directora de BNP Paribas. Directora certificada del Institute of Directors de Londres e ingeniera civil con un Master of Science del IST en Francia. Actual directora de BNP Paribas Cardiff Chile, de la compañía de seguros del Banco Mundial BNP Paribas. Además, es directora de Triciclos y de Manuya, su filial de consulting en ESG. Es miembro del directorio de ICARE y vicepresidenta de su círculo de marketing. También se desempeña como directora del Instituto de Directores de Chile, una corporación chilena que es parte de EY Consulting. Además, participa como panelista y speakers en eventos empresariales y académicos sobre marketing, comunicación, creatividad basada en datos, gobierno corporativo y comunicación en los directorios. Actualmente imparte cursos de comunicación y de ESG en el Instituto de Directores de EY. Bienvenidas. ¿Se escuchan? ¿Me escuchan? Ya, yo tengo preparadas 6 preguntas. Se me acaban las 6 preguntas y dependo de ustedes para poder seguir conversando. ¿Ya? Necesitamos que participen, que nos manden las preguntas ahí con el QR. Y bienvenida a las 3. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por darse el tiempo de estar acá en la Facultad de Economía y Negocios de la UDB. El panel se llama Construyendo marcas en la era del propósito. Cuando yo hago clases y empezamos con un tema nuevo, la primera pregunta siempre es la misma. ¿Qué es lo que vamos a ver? Si vamos a hablar de precios, ¿qué son los precios? ¿Cómo entendemos el propósito? Y creo que es una muy linda pregunta para partir. Y no tan fácil tampoco. Y no tan fácil. Bueno, yo creo que el propósito es como el movilizador que uno tiene cuando se propone algo. Es cómo vas a hacer. Por ejemplo, porque yo creo que es súper bueno dar ejemplos, es como la gente que fuma y mi propósito es dejar de fumar. Y en el fondo el cómo llegas a eso es lo importante en el camino. Para mí los propósitos a medida que va pasando la vida cambian también. Y lo mismo pasa en los negocios. Pilar. Sumándole a lo que ya dijo, no veo el nombre. Mónica, perdón. Creo que el propósito nosotros lo vemos como la columna vertebral de una compañía. Al final no es el equipo de marketing, no son las locas de la oficina de allá, sino que tiene que ser algo que es la columna vertebral de la compañía y que eso moviliza a la compañía y va articulando ciertas decisiones estratégicas. Desde la marca, desde el negocio, desde la sostenibilidad, etc. Eso es como lo veo yo. Bueno, primero quiero decir que me presentaron como ingeniero civil, como puras cosas de directorio, etcétera, pero mi principal carrera ha sido en publicidad, así que yo lo entiendo a todos. Yo sé la importancia del marketing y la comunicación y eso es mi esencia, así que no me vean como una ingeniera civil en matemática y cálculo. Es una
una súper buena pregunta porque en realidad, y ustedes se darán cuenta que hasta en la empresa más madura le ha costado definir el propósito. Y cuando a los directores de empresa o los gerentes más sofisticados usted le pregunta qué es el propósito, muchos se confunden. Se confunden tres nociones, que el propósito, la misión, los valores y la visión. Y si se entretienen en ver el sitio web de varias marcas, varias empresas y ver las definiciones, se van a dar cuenta que hay una mezcla de conceptos absolutamente tremendo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, porque es el propósito, no vamos a hablar de misión, visión, etc. A mí hay una definición que me gusta mucho y que los puede ayudar a ustedes en definir el propósito de una marca, que es la expresión más profunda del potencial que tiene una marca para mejorar la vida de las personas. O sea, es algo bien volado finalmente, no tiene que ver con el negocio o lo que hace el negocio o lo que hace la marca o lo que produce o vende la marca. Tiene que ver con algo un poco más superior, que es justamente este potencial que tiene la marca para mejorar la vida de las personas. Y hay algunos ejemplos muy interesantes, como por ejemplo el de Dove, de los jabones, que yo creo que expresa muy bien o refleja muy bien esta definición, que Dove hace productos de belleza, perdona, estoy hablando de la competencia, pero hace productos de belleza, hace jabones, etc. Pero su propósito es aumentar la autoestima de la mujer. Mire qué lindo, y efectivamente en este propósito hay algo de querer mejorar la vida de la persona. Entonces yo me quedo con ese propósito muy humanista. Sí, y me gustaría sumarle... ¿Se escucha? Claro. ¿No escucha? Sí, no sé. Ahí sí. Este sí. ¿No gusta? ¿No? Toma. Acá, ahí está. Ya, no. Tampoco. Tampoco. Sí, se escucha. Ah, ya. Sumarle también que el propósito es súper relevante, no solo hacia afuera ni desde el marketing, sino que es súper relevante que los colaboradores de la compañía también les haga sentido y lo vivan, y lo crean y lo sientan. Y después cuando ustedes busquen, seguramente les va a pasar, y quizás ya con las prácticas, cuando uno busca trabajo, también buscas un propósito y van a haber lugares que te puedan llamar para ofrecer un trabajo, pero que su propósito no calza contigo, con tus valores, con tu personalidad o con tus sueños. Entonces se empieza a cruzar también todo lo que tiene que ver con los colaboradores, las personas de la compañía, con la propuesta de la compañía de cómo mejorar esta calidad de vida de las personas, y que a uno al momento de decir sí o no también es importante si uno le hace o no le hace clic el propósito de la compañía, porque levantarse todas las mañanas a hacer algo con lo que no estás de acuerdo debe ser muy complicado. Sí, y ahí justo venía pensando cuando venía en el auto para acá, he pasado por varias compañías de cosméticos, y en cada momento de ese paseo, en el fondo, como que tenía un propósito en mi vida. Entonces, les quería contar que cuando empecé a entender un poco qué quería hacer yo en mi propósito personal, en términos de carrera, en algún momento me detuve y dije, necesito estar en un lugar donde lo que yo haga tenga impacto en la sociedad. Entonces, Natura me hizo mucho sentido y siempre tuve mis ojos puestos ahí, porque Natura tiene como propósito el impacto positivo, y el impacto positivo que tiene que ver no solamente con un impacto que tenga que ver con la sustentabilidad o la naturaleza, sino que también con las personas, con la economía y con las relaciones, y que eso hace mucho sentido con mi propia vida y con mi forma de vivir. Entonces, lo que dice Pilar es muy cierto. O sea, en un momento de la vida uno puede tener algún propósito que tenga que ver más con tu carrera profesional, con tu desarrollo, pero también después a mí me pasó que con el tiempo empecé a querer, tengo hijos, por lo tanto quiero dejarles un mundo mejor, quiero que ellos también sean buenas personas,
y necesito estar inmersa en un mundo que también tenga ese mismo mood. Y Natura tiene eso. Entonces, los propósitos, como dije al principio, van cambiando a medida que uno va cambiando, pero también el mundo va cambiando y las empresas tienen que ir transformándose. Lo bueno de Natura, eso sí, es que su propósito desde el inicio ha sido el impacto positivo, de distintas maneras, pero siempre ha sido el impacto positivo. La escucho y a mí se me pasa que de repente veo intereses que chocan, ¿ya? Hemos visto cómo las empresas han pasado de hablar primero de la misión, de la visión, después que ese era como un objetivo, pero lo importante son los valores, después estamos hablando del propósito, y me pasa en lo personal que siento que hay muchas empresas que lo declaran y ahí quedó. Junto con la misión, la visión, los valores, hay un cuadrito más que dice nuestro propósito. Entonces, más allá de sus experiencias, de sus empresas, y vamos a partir de allá para acá ahora para que sea más fácil, si no, el último siempre le cuesta un poco más. ¿Estamos en la era del propósito para las marcas o es más bien un ideal, algo que nosotros queremos aspirar y que ojalá lleguemos algún día? Yo creo que sí, estamos en el mundo del propósito y las empresas que no lo entienden son empresas que tienen su tumba escarbada. O sea, yo creo que una marca, una empresa que hoy no ha pensado en su propósito, no ha pensado en cómo tener un impacto positivo, tanto a nivel ambiental, pero también a nivel social, a nivel de las comunidades, etcétera. Yo creo que es una marca que tiene poco futuro y que seguramente va a desaparecer muy luego. Entonces, yo creo que ojalá las marcas y las empresas lo hagan por convicción, para hacer el bien, para mejorar de verdad la vida de la persona. Pero si no es un poco tomando el lema de Chile, si no por la razón, bueno, será por la fuerza, porque si no estas marcas o estas empresas van a desaparecer. Y tiene que ver un poco con los cambios que tenemos las personas también, porque probablemente antes las personas no le exigían propósito a las marcas, ¿cierto? Y hoy día los valores también los hemos ido transformando y hoy día, sin duda, las personas juzgan y las marcas tienen una reputación en función de las acciones que hacen, ¿cierto? Entonces, esa propuesta de valor que tiene un propósito, que tiene la marca, la reputación, todo se va transformando, que son todos estos nombres, ¿cierto? Que se van juntando, que si solo se quedan en una pared, yo también creo que la marca va a tener una corta vida o muy difícil vida y un equipo de trabajo muy débil, porque también hoy día, lo hemos visto ustedes sobre todo, que son como las nuevas generaciones que llegan a la empresa, si tú como compañía no tienes algo atractivo para que vayan a trabajar contigo, lo hemos visto sobre todo en la parte más digital. Nosotros tenemos 400 personas en la fábrica digital de Ripley y esos son cabros como ustedes que vienen recién saliendo de la universidad, son mucho más tequi, tienen otras necesidades y hemos tenido que transformarnos como compañía para hacerles el espacio a estas personas que nos llenan de información o de otros ámbitos que no teníamos tan en el día a día. Por eso hay que ser flexible, eso es lo que Mónica se refiere en el fondo, que uno va flexibilizando, no cambiando el rumbo, sino que te va a ir adaptando y hay que ser adaptable. Siempre hay palabras como clave, ¿cierto? Consecuente, transparente, y si eso te va acompañando con este propósito claro, yo creo que va a ser un buen camino a trazar. Sí, y yo creo que aquí todos estamos súper de acuerdo en que este como cambio para las compañías venía dándose antes de la pandemia y la pandemia aceleró absolutamente todo. Nos cambió a nosotros también, a nosotros digo como personas y no solo como compañía. Entonces al final todos tuvimos una transformación. Hoy día las comunicaciones, antiguamente las empresas teníamos comunicación como unidireccional. Las empresas escuchábamos y nunca escuchábamos al consumidor. Hoy día tenemos una comunicación bidireccional. Entonces lo que quiero decir es que con la pandemia mucho nos replanteamos nuestra vida, lo que queremos hacer, le empezamos a dar valor a otras cosas. No sé si han escuchado el concepto de life centricity, que hoy día en el fondo, en el centro está tu estilo de vida, y si las empresas no nos adaptamos a eso, hoy día la gente valora mucho más las empresas que son
cruelty free, que tienen real sustentabilidad con KPIs, con números detrás, y hoy día la gente lo sabe, lo exige y lo ve. Entonces, como bien decíamos acá, no es sostenible en el tiempo una empresa que no es verdadera, porque hoy día están todas las medios y todas las formas, en el fondo, de que la gente pueda mostrar y transparentar lo que realmente hace una empresa o no. Oye, las preguntas que están llegando, la verdad que están bien buenas. Creo que hay una que marca un punto bien especial. ¿El propósito se comunica explícitamente o es una base donde se soportan todas las acciones? No sé, Pilar, si quieres partir tú. Yo creo que no hay un sí o un no. Yo creo que es más bonito cuando no se comunica y el público lo nota, ¿cierto? Yo creo que cuando uno, si yo anduviese con un cartel de soy súper amorosa, sería bien raro, ¿cierto? Pero si voy a un cumpleaños, ¡ay, qué amorosa! Se dieron cuenta que era amorosa. Yo creo que eso es lo que busca una marca finalmente. No solo ser, sino que parecer. Y en esta parte como del propósito, creo que es más relevante el tema de parecer. Tenéis que en todas tus acciones, en todos tus puntos de contacto, en cada cosa que uno hace, tiene que verse reflejado el por qué existe. Si al final el propósito de eso se trata también, ¿cierto? Como para qué uno está acá. Y hoy día también, y si esta marca, y hablamos de que hay marcas que no tienen propósito, van a morir. También hay que hacerse esa pregunta. ¿Y si mañana muriera Ripley, a cuánta gente le importaría? ¿A mucha? ¿A poca? Y si es poca, chuta, ¿qué vamos a hacer entonces? Hay algo que estamos haciendo que la gente no se está dando cuenta, por lo tanto, tener el propósito guardado hacia adentro, un flaco favor no hacemos y hay que ir a hacerlo para afuera, ¿cierto? Está interesante y me encanta cómo empezamos a hablar de las marcas como si fuera una persona. Y cuando nosotros hacemos clases de branding, por ejemplo, y partimos con la definición de la marca es todo signo susceptible de registro que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual te define lo que es una marca. Pero ¿cómo tenemos que entender una marca? Porque una marca puede tener propósito. ¿Cómo definirían cada una de ustedes lo que es una marca? No es una pregunta tan fácil, pero en el fondo una marca es... en el fondo lo que te hace sentir. Para mí una marca es un conjunto de valores, es un propósito, como lo hemos hablado recién, y la consecuencia de lo bien que lo hace esa marca es la compra de productos. O sea, para mí eso es como... Antes partíamos al revés, era como compráis un producto y después te hacís como más cercano a la marca. Hoy día no, hoy día la consecuencia de que una marca haga bien las cosas es la compra de un producto. Y es lo que decías tú recién, en el fondo, uno efectivamente no tiene que publicar quizás su propósito, pero pienso que hay que tener como los cojones, como puedo decirlo de alguna manera, ¿ah? O ancho de banda, como para decir... sí, yo tengo este propósito y lo cumplo y llevo tantos años en eso y mirarlo. O sea, también creo que eso se construye también, pero para mí una marca es algo que te representa, algo que te identifica a ti en tus valores y en tu lifestyle. Agat, ¿algo que agregar? Bueno, una marca empieza por ser un nombre, un logo, eso de todas maneras en su expresión más básica, pero alrededor de eso se crea todo un universo que tiene que ver con producto y que tiene que ver mucho justamente con el propósito y los valores que se han construido alrededor de ella. Entonces se crea como alrededor de la marca un ambiente que es intangible, pero que existe y que para el consumidor le permite efectivamente cumplir con una necesidad, que puede ser una necesidad básica, física, alimenticia, bueno, ahí la pirámide de Maslow, pero puede ser necesidad más sofisticada de autoestima, etc. Entonces, eso es lo que cumple una marca. Y yo creo que efectivamente lo central, o tú hablabas de columna vertebral, lo que realmente tiene que crearse alrededor de esa marca, lo define el propósito. Y todo tiene que ser muy coherente con este propósito. Cuando Apple define su propósito cambiar el mundo,
todo lo que hace finalmente está cambiando el mundo. Tiene que existir esta coherencia, digamos, entre el propósito, la marca, el nombre y todo este intangible, esta imagen, este ambiente alrededor que significa mucho por la gente, o poco, o odio a veces. A veces hay marcas, bueno, me imagino que hoy la Polar no es una marca que le inspira mucha simpatía, ¿no? Así que... No, pero tenemos... Sumaría la palabra experiencia. Yo creo que no hemos mencionado la experiencia y al final es lo que tangibiliza todo eso intangible, ¿cierto? Todo este mundo que se arma alrededor de la marca, finalmente en la experiencia con ese producto o de compra es cuando uno como que va a llevar a cabo finalmente si se cumple o no todo lo que te ha prometido en sus distintos mensajes o puntos de venta. Sí, y la última cosa que tiene que ver con la experiencia, yo creo que también está muy relacionado a un concepto que nosotros manejamos en Natura, que es la venta por relaciones, y las relaciones hacen de una experiencia algo muy importante. Entonces, y hoy día creo que cuando hablamos de propósito, hablamos de cosas muy profundas de las empresas y de las personas. Y eso tiene directa relación con también las emociones, y las emociones te llevan también a querer vivir experiencias que te permitan después como identificarte o asociarte a una marca. Y en este 2023 que está un poquito convulsionado, que uno mira las noticias y no se están dando los crecimientos y estamos siendo cada vez más pragmáticos. La inflación todavía está arriba, de repente las prioridades cambian. Los consumidores siguen valorando el propósito de las marcas como un elemento, no sé si diferenciador o de lealtad, por sobre los 2 pesos menos que me puedo ahorrar en la que tiene la tumba ya preparadita. ¿Cómo lo ves tú, Pilar? A ver, yo creo que efectivamente los consumidores están más pragmáticos y hasta un año y viene más difícil aún. Pero yo creo que uno no puede perder el propósito a la marca. La lealtad que tú mencionabas finalmente es por ser consecuente. Efectivamente van a haber clientes que sí van a necesitar irse por el precio, pero eso son medidas de corto plazo y una marca tiene que pensar en el largo plazo también si no quiere morir, porque el corto plazo te hace tomar decisiones bien equívocas y probablemente malas decisiones. Yo creo que hay que adaptarse, eso que hablábamos de que uno tiene que adaptarse a los escenarios y ver cómo, sin dejar de que sea relevante y sea esta columna vertebral tu propósito, poder ayudar a aquellos consumidores que van a irse por el lado del precio, si nos vamos específicamente en este año difícil. Y al revés, yo creo que como va a depender de cuál es tu propósito, pero si tu propósito tiene que ver con aquello, tú como marca te vas a tener que hacer cargo de colaborar con esa gente que lo va a pasar mal en una crisis. Pero yo creo que no, el propósito no es algo que alguien va a entrar, no debería una marca entrar a cuestionar, como ya, vamos a estar cortos, así que marketing se va a cero, propósito se acabó, se cierra la ventana de oficina a propósito. No. Más bien todo lo contrario, yo creo que es algo que es donde más tienes que mantenerlo, porque normalmente, y lo conversamos con el equipo hoy día en la oficina, como normalmente en épocas de crisis, como que los consumidores eligen sus batallas. En el fondo, como probablemente no van a dejar de consumir, pero eligen sus batallas, en el fondo. Uno no. Entonces, justamente ahí es donde uno debe estar, y creo que el propósito juega un rol muy relevante en el momento de cuando un consumidor elige su batalla. Y el propósito nos guía también para contratar gente, por ejemplo, para armar equipos. Es como una ecuación o una relación que se alimenta de una a la otra. ¿Para contratar equipo? Sí. Bueno, alguien lo mencionó, y que tú, yo creo que hoy en día en las nuevas generaciones, si una empresa no tiene un propósito fuerte que cuaje con los valores de los más jóvenes, difícilmente lo va a contratar. Y por lo tanto es muy importante que este propósito sea claro, que no sea green o social washing, porque también hay muchas empresas que tienen un propósito muy lindo, una frase estupenda, pero que en la realidad no lo aplican poco. Entonces tiene que haber una coherencia, también lo mencionamos, este propósito tiene que traspasar
en toda la organización, sino ahí hay incoherencias que también son elementos de rechazo de parte de sobre todo la nueva generación. Y yo creo que la otra generación estábamos más acostumbrados a aguantar, digamos, todas estas malas prácticas. Yo creo que los jóvenes hoy no les gusta mucho esta inconsistencia, la falta de transparencia, etc. Entonces, yo creo que el propósito es crucial para atraer talento, pero siempre y cuando es realmente vivido intrínsecamente adentro de la compañía. Si no lo es, puede ser un efecto peor, digamos, y en este caso mejor no tener propósito. Lo otro que quería decir en tiempo de crisis, acá hay una profesora de SMU, yo me acuerdo de un estudio que decía que las marcas finalmente que en el periodo de COVID habían sido las más, que habían ganado más en imagen, habían sido las que habían tenido mucha empatía con la población, con las problemáticas y la dificultad que vivía la gente. ¿Por qué? Porque los supermercados empezaron a crear servicios para llevar los productos a la casa, porque uno no podía salir de su casa, entonces resolvieron problemas. En Inglaterra, por ejemplo, las compañías de cable como la gente empezó a ver mucho más Netflix y cable, etc., en vez de aprovecharse y decir, bueno, aquí me llega una cantidad de clientes nuevos, al contrario, bajaron los precios para hacer más accesibles, digamos, los cables y que la gente pueda tener entretención en su casa. Entonces, yo creo que la marca en estos casos de crisis tienen que pensar sin cambiar su propósito. No se trata de eso, es algo mucho más espontáneo y del momento, de buscar solución para solucionar problemas a la dificultad que están viviendo las personas en momentos críticos, digamos. Y yo creo que lo que ganan en imagen, en valor, en aprecio, en empatía, los consumidores se lo devuelven con creces. Oigan, y de nuevo siguen llegando unas preguntas súper profundas. Creo que estoy tratando de resumir distintas en una sola para que sea... el propósito se define, se encuentra, viene de una posición de liderazgo, por ejemplo, de la compañía que indica que este será nuestro propósito. A mí me ha tocado participar en esta fumada, tratando de encontrar o tratando de poner en palabras el propósito, que de repente está, pero no está verbalizado. Y cuando uno, el lenguaje construye realidad, entonces en el momento que lo pones en una frase o lo pones en un texto, se vuelve real. En su experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Se lo entregan los consumidores? ¿Lo encuentran? ¿Lo definen? ¿Lo van cambiando cada 3, 5, 15, 20 años? ¿Nos vamos adaptando a nuevas generaciones? ¿Cómo funciona este tema? Bueno, mi experiencia es, se construye en conjunto. Yo he tenido dos experiencias distintas, pero en ambas ha sido un grupo importante de la compañía que en distintas instancias va participando en función de ciertas reglas, ¿cierto? No es que uno define un propósito a pito de escopeta, sino que hay ciertos valores, si es una empresa familiar, hay valores familiares que los dueños quieren transmitir, ¿cierto? Si es una empresa que es de, no sé, pues de distintos socios nomás, pero también hay una razón. Siempre una empresa existe por alguna razón, ¿cierto? Entonces eso podrían ser los pilares de la casa probablemente. Pero después es súper relevante que la compañía o que un grupo relevante de la compañía sea parte de esto, porque si no, uno despertarse el día siguiente ya, a partir de mañana nosotros somos los 3 chanchitos rosados y amarillos, como raro. Entonces es súper importante involucrar y en ese involucrar a las distintas áreas de la compañía, también involucrar al consumidor, y el consumidor debiese estar en el centro de esta toma de decisiones, de conversación, y como tú decías, Juan, al final la parte más difícil yo creo que es llevarlo al escrito. O sea, porque la parte entretenida de lo que uno quiere ser y la parte de soñar y qué sé yo, es bien enriquecedora, ¿cierto? Uno ve casos de cómo lo han manejado otras industrias en otros países,
pero finalmente aterrizarlo al fraseo es realmente difícil. Yo diría que en mi experiencia esa ha sido la parte más difícil, porque llegar a un lugar común, a las orillas comunes, en las 2 veces que me ha sucedido, no ha sido tan complicado. No, y ahí es donde uno se da cuenta que las contrataciones sí han tenido, como sin querer, quizás un filtro de personas que más o menos tienen un mismo objetivo. Pero llevarlo a lo escrito, pucha, que cuesta. Sí, es difícil y en el fondo también es difícil mantenerlo, porque yo estoy en una empresa que en Chile cumple 40 años hoy y que el propósito lo tienen desde el día 1. Ir manteniéndolo, porque las personas van cambiando los consumidores, va cambiando el ambiente, eso también es súper complicado. Gracias a Dios Natura tiene su propósito muy claro, pero ir manteniéndolo en el tiempo, con todo lo que pasa externamente, eso también es súper complejo. Ahora, yo en ese sentido, por eso soy más categórica. Yo creo que el propósito lo tiene que definir el directorio de la empresa o los socios fundadores en caso de startup. De hecho, ahí existe una gran diferencia entre los emprendedores que muchas veces parten de un propósito, que es justamente mejorar en algún aspecto la vida de las personas, y ellos finalmente crean el producto que permita resolver En el caso de la empresa ya más madura, ya que estamos en la era del propósito, yo soy categórica que tiene que ser el rol del directorio definir el propósito, justamente para que uno permanezca en el tiempo. Un propósito debería tener 100 años, no 3 años. Es la definición más permanente y de largo plazo de la compañía. Por lo tanto, es importante que ojalá sea de los socios mayoritarios o por último del directorio. Y así uno asegura que justamente, aunque cambien los equipos abajo, la gobernanza de la compañía siga perpetuando, digamos, la aplicación de este propósito y de los valores que asociados al propósito adentro de la compañía. Así que yo creo que realmente un rol estratégico, el rol estratégico de la empresa lo debería, en teoría, todo eso es teoría, porque en la práctica yo he visto directores que no son capaces de dar o de nombrar el propósito de la compañía de la cual son directores. Entonces, bueno, esos son casos aparte, pero tiene que ser muy estratégico y por lo tanto tiene que estar en la parte de arriba de la empresa. Y para expresarlo, bueno, después obviamente uno se puede apoyar con el equipo de marketing, se puede apoyar hasta con la agencia de publicidad para que el fraseo suene lindo, digamos. Pero la esencia, digamos, del propósito, lo que nosotros como compañía queremos hacer, la expresión más profunda, lo que decía, la expresión más profunda de lo que yo quiero hacer para mejorar la vida de las personas, lo tiene que definir estratégicamente la cabeza de la empresa. Yo estoy de acuerdo, pero quería sumar, me pasan 2 cosas. Uno, cuando yo digo llegar al fraseo, no me refiero al eslogan de marketing, me refiero que escribir el propósito tiene que ser algo que logre plasmar esa necesidad que quieren los directores, que quiere el dueño, y tiene que hacer sentido. Entonces hay veces que no es tan fácil y no es pedirle a la agencia así como invéntame algo más o menos por acá, a eso me refiero, que es como no es tan sencillo ese relato finalmente que va a tener la marca en el propósito. Y yo creo que es fantástico cuando las cabezas de la compañía o el directorio tienen muy claro cómo definir el propósito, pero hay veces que no es así. Y cuando no es así, es súper válido poder abrirlo y que ellos evidentemente tienen que ser parte de la definición del propósito, porque si tú eres dueño y resulta que el propósito es amarillo y tú quieres ser verde, no tiene sentido si yo soy el dueño de la compañía, ¿cierto? Pero creo que sí se puede hacer en un conjunto de ejecutivos de la compañía, con el directorio, con los socios. Creo que han habido buenas experiencias de aquello. ¿Y la inteligencia artificial no está empezando a amenazar todo esto? Curiosamente, una pregunta se ha repetido 4 veces. Hoy día, lo que nos está pasando hoy día es que algo que viene existiendo hace harto rato, o sea, no es
la inteligencia artificial no es algo que nació con ChatGPT, o sea, el tema es que ahora está al alcance de todos y todos estamos empezando y estamos viendo cómo puede impactar muy fácil nuestras vidas. El avance tecnológico, la inteligencia artificial, ¿es una amenaza para el propósito de las compañías o es algo que perdura pese a ello? Mónica, te la tiro a ti. Por eso te digo, mi opinión personal es que hemos estado en conversaciones también en la oficina con el tema de la inteligencia artificial por un tema de cuidado de datos, un montón de cosas de esas, pero creo que la inteligencia artificial viene a ser una excelente herramienta para las compañías y viene a ser un apoyo a lo que hacemos todos los días. Sin embargo, creo que quienes nos eligen son personas. Y las personas van a estar siempre ligadas a un propósito de vida y no creo que un propósito pueda reemplazarlo a un robot por más que haya mucha eficiencia. No sé si me explico bien. Siempre van a haber personas detrás. El día que dejemos existir los humanos y seamos puros robots, probablemente el propósito no tenga ningún sentido, pero mientras sigamos siendo personas conectadas de cerebro y corazón, para mí el propósito tiene un rol clave, independiente de la inteligencia artificial, que como bien dije recién, para mí es una excelente herramienta que nos viene a ayudar en nuestro trabajo el día a día. No. Aló. Esta la voy a leer textual porque viene con nombre y apellido. En la industria financiera, la construcción de marca y también se centra en la transparencia y la confianza. ¿Cuáles son los principales pasos que ha tomado BNP para establecer y mantener la confianza de los clientes en un entorno altamente regulado y competitivo? Wow, es un experto ahí que está. Mira, nosotros en BNP Paribas en realidad faltaba la palabra Cardif, porque el directorio en el cual está es la compañía de seguro de BNP Paribas, pero igual estamos súper regulados como BNP Paribas y la verdad es que nosotros no solamente por esta regulación que nos impone la ACMF y que tenemos que obviamente respetar, nosotros como grupo internacional tenemos un gobierno corporativo, ahí no sé si en las carreras de ingeniería le están hablando mucho de gobernanza, etcétera, pero en nuestro gobierno corporativo, donde hay más de 350 políticas de empresa, políticas de procedimiento, etcétera, y ese rayado de cancha hace que efectivamente nosotros nos ayuda mucho justamente en el propósito. ¿Por qué? Porque somos una empresa que queremos proveer, por ejemplo, seguro justo, valioso y accesible a la gente. Y por lo tanto, todas nuestras políticas tienen que ir alineadas a este propósito. ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, hacemos que nosotros si tenemos un seguro que no tiene siniestro o muy poco, para nosotros es un mal producto. Otra compañía podría decir, pero fantástico, ahí estamos vendiendo la papa y no hay siniestro, no tenemos que pagar ni un reembolso de siniestro. Para nuestra compañía es un gran problema. Si nosotros los seguros que vendemos finalmente es viento, es decir, que la gente no lo necesita porque no tiene siniestro, entonces es una mala señal. Nosotros tenemos otra política, por ejemplo, que va alineado con nuestro propósito de que nuestra política de cuidado de nuestros clientes está escrito en negro sobre blanco de que los intereses de nuestros clientes tienen que siempre prevalecer sobre los intereses de la compañía. O sea, a este nivel. Entonces, a lo que voy es que la CMF impone cosas, el CERNAC, bueno, usted sabe, impone cosas, pero las empresas que realmente tienen propósito fuerte, permanente y que yo creo que van a ser las más exitosas en el futuro, son las que van más allá de la regulación y crean su propia gobernanza con criterio increíble así. Nosotros la pandemia, ¿se acuerda del anuncio de Andrónico Luxi cuando dijo, bueno, en la pandemia ahora
en las compañías de Quiñenco del grupo Luxic, nadie va a ganar menos de 500.000 pesos. ¿Se acuerda de eso? Él lo tuiteó. Perdón. Bueno, nosotros vimos eso en nuestra compañía, que somos 500 personas, decidimos que nadie iba a ganar menos de 700.000 pesos líquidos. Así que yo creo que uno tiene que ser muy consecuente con su propósito. Nuestro propósito es realmente cambiar la protección en Chile y que los seguros sean más valiosos, más justos y más accesibles. Y todo lo que hacemos y toda la gobernanza que tenemos, con la política que tenemos, la hacemos en consecuencia para cumplir con este propósito. Por eso decía, viene mucho de arriba del directorio, porque si el directorio no tiene claro cuál es el propósito, es imposible que primero entregue los recursos a la compañía para cumplir este propósito, porque muchas veces un propósito tiene un costo. Cuando decidimos pagar 700.000, obviamente tiene un costo financiero. Por lo tanto, eso el directorio tiene que estar de acuerdo en minimizar su utilidad para favorecer su gente. A todo eso, BNP acaba de salir como un Best Place to Work, así que el día que se gradúen, si quieren trabajar en una compañía con un propósito fuerte. No sé si contesté a la pregunta, pero... Para mí sí. Sí, bueno. En este proceso de encontrar, definir ya el propósito, ¿les pasó que han tenido que cambiar cosas? Una vez que dijimos, ok, este será nuestro propósito, nos dimos cuenta para adentro que hay cosas que hacemos que no corresponden, que no están alineadas, líneas de negocio, productos, políticas de precio, campañas, pónganle el nombre que quieran. En la experiencia de Ripley, ¿eso pasó o estaba todo alineado así como No. el zodíaco? Sí, sí, pero fíjate que también nos sorprendió que había muchas cosas que ya estaban alineadas, así como, mira, como que nos fuimos sorprendiendo de situaciones. Ya sea para el cliente final o para el cliente interno, el colaborador, cuando uno empieza como a poner en bolsitas las estrategias y cuáles van a ser, porque uno va a tener estrategia y va a tener unos quick wins, ¿cierto? Como para tratar de lograr hacer cambios en el corto o mediano plazo. La verdad que teníamos bastante avanzado y efectivamente hay cosas que no sé si hay que cambiar, pero de repente hay que poner énfasis en ciertos lugares que quizás no los teníamos tan puestos. ¿Natura? Fíjate que en Natura, les voy a contar la situación. En Natura yo estoy en un negocio que es relativamente nuevo. Retail para Natura nació el 2017. El corazón de Natura es el negocio de la venta directa, de la venta por relaciones. En Chile tenemos 85.000 consultoras. Entonces el negocio del retail partió el 2017. Entonces ustedes comprenderán que es un negocio para Natura que era bastante desconocido. Entonces me imagino que también entenderán que ha sido bastante difícil para Natura entender el retail, porque es un negocio que está de frente al consumidor final. Entonces nos cuesta hasta el día de hoy todavía alinear. Hoy día tenemos 14 tiendas, vamos por una expansión súper importante porque obviamente nuestro propósito hoy día es llevar el impacto positivo a lo largo de todo Chile. Pero nos cuesta ponernos de acuerdo hoy día, cómo lo hacemos con venta online y cómo le damos el privilegio a nuestra consultora, que es el corazón de la marca, quién lanza primero, quién lanza después, cómo hacemos con los precios con venta online y con retail. Pero es que la verdad, si es que uno lo ve afuera y dice, chuta, una compañía gigante que probablemente debe tener todo perfectamente organizado. Sí, somos una compañía gigante, pero también aprendemos todos los días. Y ahora con este negocio, con retail, que es un negocio nuevo, estamos todos aprendiendo también, desde Guto, que es nuestro gerente general, hasta todo, porque todo es nuevo. O sea, piensa que todas las partes de servicio de impuesto interno, de contabilidad, de CERNAC, de todo eso para Natura es súper nuevo. Entonces, han sido una época de aprendizaje importante donde hemos tenido que trabajar en mesas importantes para ponernos de acuerdo. Sin embargo, el propósito está siempre en el medio, como cosas, por ejemplo, Maca, le digo yo, tenemos que usar, ponte tú, estas cosas para las pestañas que son desechables. Sí, pero no podemos usarlas en Chile porque nosotros no tenemos de palitos de papel. Toda la razón.
Y así, entonces hay gente que llega a las tiendas y dice, oye, pero ¿cómo no tienen para testear? No, es que nosotros no usamos plástico. Y así mil cosas que cuesta alinearlas porque el retail es otra vida. Entonces, sí, no nos ponemos de acuerdo todos los días. Pero el propósito está en el medio siempre. Sí, el propósito es el mismo. Compartiendo micrófono. El propósito es transnacional. Es llega como una pregunta de que las empresas a nivel internacional, como en las que están ustedes, ¿el propósito es el mismo en todos lados? ¿Es como una gran columna vertebral? ¿O, como dice mi socio, el gerente de ventas, no es ni calvo ni con 2 pelucas? Se va ajustando. Para mí absolutamente el mismo, donde sea. Donde sea, como sea. El canal, el consultora, retail. Es absolutamente el mismo, para nosotros es absolutamente el mismo, si no es inconsecuente, porque nuestro compromiso en el fondo es con las personas, con el planeta, y es donde personas y planeta es en el fondo. Nuestro negocio nuestro negocio existe porque existen las personas, y las personas existen porque existe el planeta. Y ese concepto y ese propósito está inmerso en Brasil, que es donde nuestra casa madre, que es lo mismo que acá en el fondo. Además que hoy día, como está la globalización, todo el mundo tiene acceso a viajar, sería súper raro llegar a otro país, no sé, nosotros estamos solo en Chile y Perú, pero llegar a Perú y ver otro Ripley sería extrañísimo. O no sé, si estuviésemos en Europa, que alguien llegara y fuéramos distintos. Es esperable ver, finalmente hablamos que éramos como personas, ¿cierto? Al final es la misma persona, me la encuentro, yo soy la Pilar Barriga aquí, en mi casa, entonces es ser consecuente, es la transparencia, es un poco como disco rayado, pero al final eso es lo que te hace ser coherente, es actuar de la misma manera en donde estés. Obviamente que hay adaptaciones locales, hay cosas que uno va como tropicalizando en función de dónde está, ¿cierto? Pero eso no significa que hace un propósito distinto, sino que vas a hacer algo en función de que tu consumidor o el mercado de ese lugar requiere otra cosa, pero el propósito es el mismo. Es parte de la ventaja competitiva. A mí ya me va quedando claro, yo estoy aprendiendo mucho hoy día, la verdad que voy a llegar con muchas de estas cosas a mi empresa mañana, que es una empresa bastante especial a todo esto, pero es parte de la ventaja competitiva, es parte de ese quehacer diferente y poco imitable que puede tener una empresa, o pasa a ser más una especie de lineamiento. A mí me ha pasado mucho, yo estoy muy cerca de los consumidores, consumo mucho estudio de mercado, y sobre todo en Chile hay un sesgo. Los emprendedores son cool, los empresarios son malvados, y la única diferencia es que les fue bien, nada más. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar ese sesgo? ¿Cómo hacemos para que... ¿Cómo se expresa este why que está al medio de todo? Simon Sinek dice, start with why, y de ahí crece para afuera. ¿Cómo lo sobreponemos a este sesgo del empresario que algo está buscando? Yo me acuerdo cuando Luxich hizo este anuncio, lo primero que apareció en Twitter, todos deben ganar más de 500.000 pesos. No le subió el sueldo a nadie. O cuando anunció que las personas que tenían hipotecario con el Banco de Chile iban a tener 3 meses de gracia, que después pasó a ser un estándar en la industria en 2 días. Algo tiene que haber detrás. Está buscando más clientes, siempre está buscando la rentabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para quebrar ese sesgo o esa mirada media, no sé cómo es, no sé negativa, cómo, ¿no? Es como negativa, es como media, no te creo. Pero tú decís que eso es como el empresariado en general. En general. Bueno, yo creo que el empresariado se merece un poco eso. La verdad es que hubieron demasiados casos y poco caso repercuta en todo el mercado. Finalmente hubieron varios casos y
empresas que repitieron errores, porque la Polar ahora es la segunda vez que sale en la prensa. Y bueno, no quiero nombrar todo lo otro, entre colusión, entonces de alguna forma se merecen un poco eso. Ahora, la lata es que por unos pocos que han tenido malas prácticas, pagan todos los demás, que hay muchas empresas que de verdad hacen el bien, lo hacen bien. Y otro concepto muy importante hoy, que las empresas de verdad están pensando no solamente crear valor económico para los accionistas, sino que crear valor para la sociedad y para el medio ambiente. Eso está entrando de a poco en la conciencia de la empresa en general. Los emprendedores, yo ayer justamente estaba en la embajada de Pirque con varios emprendedores, el Leo Prieto, que es absolutamente fantástico, está contando hojas de árboles con drones. Imagine, después veremos la utilidad de la innovación, digamos, pero ellos obviamente benefician de una imagen mucho más limpia de antemano, porque primero son emprendedores, segundo, muchas veces parten del propósito, no es que sumaron un propósito después de haber sido muy enfocado a la ganancia económica, bueno, intentan agregar un propósito para ser un poco más aceptable. Entonces, yo digo eso para contar que efectivamente poco hicieron muy mala reputación a los demás, pero veo en Chile hoy, y eso desde ICARE, que muchas empresas hoy lo están haciendo muy bien y desafortunadamente pagan los platos rotos de lo que lo han hecho mal. Y la idea es que, bueno, lo que lo han hecho mal sean realmente castigados y que se vea que no se le esté perdonando tan fácil. Eso también es muy importante. Y ahí, en el fondo, eso es el más claro de los ejemplos que te dice y te indica que es cuando más preocupado y centrado en tu propósito tienes que estar. Porque ahí es cuando en el fondo el consumidor decide por ti. Cuando pasan este tipo de cosas, de empresas que cometen errores y reiteradamente y que tratan, hoy día es más difícil engañar a los consumidores, creo yo, mi manera de verlo, pero cuando pasa y se castigan al empresariado completo, ahí es justamente cuando tú tienes que tener más claridad y más consecuencia con tu propósito. Pero también, bueno, están los grandes escándalos, pero todos hemos sido víctimas de microabuso. Es decir, yo tengo un plan de celular y en realidad me están cobrando de más, o yo tengo una cuenta de gas y nunca he consumido, etc. Y al final uno se da cuenta que cuesta mucho llegar a arreglar eso. Entonces, ayer quiero volver al tema de la inteligencia artificial, porque me gustó mucho esta pregunta, no la contesté. Yo creo que la inteligencia artificial es una tremenda oportunidad, siempre y cuando el rayado de cancha de su área de intervención está definido a nivel de gobierno corporativo. Pero ¿por qué una tremenda oportunidad? Porque en empresas como los retails, las telecomunicaciones, la empresa sanitaria, los seguros, los bancos, donde se maneja una cantidad enorme de contratos, de clientes, etcétera, la inteligencia artificial ha permitido mejorar considerablemente la experiencia del cliente. Y eso es muy valorado por los clientes. Y yo vuelvo al ejemplo de BNP en seguro. Nosotros hoy tenemos 15 millones de pólizas en Chile. O sea, si hay un siniestro de, no sé, un terremoto, ahora había para el COVID la suspensión de los empleos, nosotros aseguramos mucho los créditos y pagamos las cuotas de los créditos cuando una persona perdía el empleo. Entonces, en el periodo del COVID nos llegó millones de siniestros. Y si no hubiésemos tenido sistema de inteligencia artificial para poder manejar digitalmente los siniestros y arreglarlo y poder en
24 horas, aceptar el siniestro y cubrirlo, etcétera, estaríamos en el CERNAC con una demanda colectiva de 5 millones de clientes. Entonces, ahí hay que ver la inteligencia artificial con todo su potencial para mejorar de nuevo la vida de los clientes, la experiencia que tiene. Y ahí yo creo que las compañías han hecho mucho microabuso de no pescar el que quiere suspender su contrato y lo ponen en un loop y nunca pueden cancelarlo. Yo creo que todo eso son microabusos que hay que corregir y que no salen en la prensa, pero que realmente son muy molestosos para los clientes. Yo me quedaría conversando con ustedes toda la tarde. ¿Para dónde vamos? En líneas generales, porque hoy día me pasa que yo veo las empresas, veo las marcas y tratemos de irnos a las marcas, porque hay una separación, o sea, entre lo que es la empresa, el empresario y las marcas. Las marcas tienen gozan de cierta mejor reputación incluso. En el Chile de hoy, en el Chile del reportero con un teléfono, en el Chile de un tribunal de la opinión pública, de las fake news, de la funa instantánea, de este escepticismo, de que no te creo tanto lo que me estás diciendo. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Y quiero recoger el guante hacia acá como cierto responsable, junto con un maravilloso equipo, de formar a los próximos ejecutivos. ¿Qué les vamos a pedir a los ejecutivos que vienen en esta era del propósito, en cada uno de los rubros que ven ustedes? Voy a tomar eso, retrocediendo un poquito en un tema que tocamos hace poco, que fue cómo hacemos nosotros para reclutar a la gente. Yo creo que hoy día las empresas estamos en una posición de que ojalá la gente que sale de las universidades nos elijan. Antes era al revés. Antes era como las empresas elegían a los equipos y hoy día no. Hoy día nosotros estamos en la posición de que ojalá nos elijan. Y claramente nosotros en Natura trabajamos mucho y dentro de nuestros valores y propósitos en el fondo están las personas. Entonces, ¿para dónde vamos? Hoy día creo que tenemos que, al menos si yo estuviera en el lugar de ellos saliendo de la universidad y teniendo que elegir mi carrera profesional, buscaría instalarme en un lugar donde pudiera ser un aporte. Y nosotros como compañía también buscar ser un aporte a la sociedad, a la comunidad donde estamos inmersos. Y nosotros al menos en Natura tenemos ese propósito de aquí a un largo plazo a través de nuestras consultoras, que sean más y que ellas en el fondo vayan mejorando sus vidas. Nosotros con nuestras tiendas también haciendo un lugar de experiencia tanto como para la consultora como para el consumidor final. Y cómo se llama también por también navegar como por la omnicanalidad en el fondo y darle a los consumidores y a nuestras consultoras una experiencia en el fondo que sea transversal a sus momentos. Yo creo que por ahí vamos. Pero lo que quería dejar en el fondo súper claro es que hoy día las empresas estamos en una posición donde ojalá los talentos nos elijan. Parece que yo tengo, ¿sí? Voy para allá entonces. Yo, para contestar en otra línea, no sé, si me proyectara como en los próximos años, creo que, y un poco el título de la marca La Era del Propósito, yo creo que las marcas están en el propósito de todas maneras. Creo que no es que se venga, es que deberíamos haber estado siempre, ¿cierto? En ser consecuentes y transparentes. Yo creo que eso también es algo que también tiene que ver, Juan, con lo que dijiste como de introducción a la pregunta, ¿cierto? En la era de que todos son reporteros, todos tenemos los celulares y todo se viraliza rápidamente. Qué pena decirlo que es por esa razón, ¿cierto? Pero para llevarlo a la práctica. Pero igual en cualquier libro de marketing que uno busque hoy día que viene para el futuro, te va a decir lo mismo. Pero esas son las razones. Hoy día
hoy día nosotros como consumidores juzgamos, tomamos partido y además que hay hoy día un mix mucho más grande. Hoy día ya con Mercado Libre, o sea, y Ripley, Falabella, París eran 3, hoy día hay 500 lugares donde uno se puede comprar y Amazon está en un día acá también. Entonces ya realmente elegir dónde comprar o dónde tener una experiencia y se habla de esto, ubicuidad, ¿cierto? Ya donde tú estás no importa para lo que quieras tener. Por lo tanto, sí, en los próximos años viene el propósito, la transparencia, la coherencia, tener la convicción de que la marca debe de tener esto, que la reputación, que también lo mencionaste, Juan, es muy relevante y tiene todo que ver, que son cosas distintas, a veces también se confunden, ¿cierto? Pero no es lo mismo la reputación que el propósito. Y yo creo que por ahí va un poco lo que viene en el futuro y evidentemente la sostenibilidad es algo que ya es como un estándar, ya ni siquiera creo que es como parte de un pilar separado, ¿cierto? No sé qué más suma. Yo creo que el diablo está en los detalles. El propósito es una columna vertebral que tiene que traspasar en toda la organización, pero que para que realmente sea coherente y que la gente le tenga confianza, desde los empleados, los consumidores, todos los stakeholders que se llaman, es hasta el mínimo detalle que tiene que vivir este propósito. Porque si no, se pierde confianza y sin confianza, de verdad, es bien poco lo que se puede hacer en todos los ámbitos de la vida. Si uno no confía en su marido, en su hijo, en su empleador, en su jefe, no funciona una sociedad sin confianza. Por lo tanto, la empresa para mí, que tengan definido el propósito, que puede ser la tarea, no una tarea fácil, pero más fácil que después hacerlo vivir y traspasar en la organización en todos los detalles. Uno no puede fallar en los pequeños detalles porque ahí nos espera el diablo. Ya nos acercamos al final. Y yo estoy seguro que acá en la audiencia hay más de algún joven que es segunda, tercera generación de una empresa familiar, por ejemplo, que está mirando esta posibilidad de entrar a la empresa que ha sido creada y orbitada alrededor de su fundador, donde el propósito nace como ganar plata, es subsistir, mantener a mi familia, darles los que yo no... Que son cosas que son cosas súper válidas, pero ¿qué consejo les daríamos a estas personas que quieren ser un gestor de cambio? Quieren poner estos temas arriba de la mesa. ¿Cómo los convencemos de que hay que empezar con el para qué estamos en vez de qué es lo que hacemos? El que quiera la reciba. Lo que pasa es que hay harto que decir ahí y en el fondo, basado un poco en mi experiencia, a mí me gustaría saber si aquí hay alguien que tenga más o menos claro en el fondo cuál es su propósito, por ejemplo. Entonces yo creo que uno tiene que tener claro en la vida su propósito. No digo que sea uno, solo digo que en el fondo levantarse en la mañana con un propósito, aunque cambie después, pero uno siempre va como por una línea. Eso es una cosa. Y la otra cosa que para mí creo que es clave, en el fondo, tener pasión por lo que uno hace. Entonces, cuando uno tiene un propósito más o menos definido, el resto, tener pasión por lo que hace, energía por lo que hace, elegir bien, no estar obligado. Hoy día me pasa, a propósito del tema del reclutamiento, de que los chicos ponen muchas condiciones hoy día para trabajar. O sea, yo no estoy dispuesto a estar 100% presencial. Hay muchas y están absolutamente en todas. Entonces, esas cosas yo creo que hay que tenerlas claras. ¿Ah? Toda la razón. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero lo que quiero decir como es que chino y ve el resultado. Por eso digo, entonces creo que es súper importante definir lo que uno quiere, tu propósito personal, tu marca personal,
y luego hacer las cosas con pasión, si no es difícil. A mí me encanta lo que hago, lo paso súper bien, y si no fuera así, creo que tomaría otro rumbo en mi vida, pero creo que uno tiene que ir eligiendo. Hay gente que le gusta ser independiente, hay gente que le gusta emplearse, hay gente que no, pero creo que son esas las decisiones que hay que ir tomando en el camino y qué implica cada una. Pero para mí clave es tener pasión por lo que uno hace, porque después de eso uno es recompensado. Y sumarle a eso que al final las empresas con propósito está demostrado que ganan más plata. O sea, esto no es porque hay gente buena, gente mala, empresas buenas que tienen propósito, tú eres de la empresa mala que no tenéis propósito. O sea, al final, el propósito del dueño de la compañía al final era ganar plata. Las empresas con propósito sí tienen mejores resultados financieros. Está comprobado, hay unos que dicen por 3, hay harta como literatura al respecto, pero por eso que yo hablo de que no es la pieza al lado de las locas que están hablando del propósito. Esto es algo que a la compañía financieramente también le hace sentido. Y que además suba todo lo demás, porque es rico trabajar en un lugar que me levanto con ganas de y tiene que ver conmigo, pero raya para la suma, entra más plata. Bueno, a mí me encanta la generación de ustedes. Me encanta porque justamente me encanta que sea ustedes que eligen la empresa, no la empresa que lo eligen a ustedes, como decía. Yo me siento muy identificada con los millennials, como vintage puede ser, pero millennials. Me siento millennials. Le quiero dar un ejemplo muy lindo de justamente, tú hablabas de empresa familiar y la next generation, ¿no? No sé si conocen el proyecto Atando Cabo, ¿sí? Bueno, es de Michel Compagnon, es la familia Compagnon, y el papá Compagnon tenía una industria lo más contaminadora del planeta. Yo creo que fundía plástico para rehacer plástico, algo así. Imagine la huella de carbón de la... Y su hijo, que venía con una visión mucho más ambiental, le dijo, papá, hagamos eso, pero hagamos con plástico que están contaminando todo el mar del sur de Chile, que son los cabos de los pescadores, ¿no es cierto?, de las redes de pescadores, que lo dejan así tirado y están en Magallanes, o sea, en toda esta zona maravillosa de la Patagonia, etcétera, con todos estos cabos. Y el papá le creyó y dijo, bueno, pero para hacer plásticos con eso yo tengo que invertir en una máquina que se vende en Alemania, y lo hizo, invirtió en esta máquina, le creyó a 100%, le dijo, si lo hacemos, hagámoslo bien. Y hoy tienen una tremenda empresa que recolecta todos estos cabos, plásticos, etcétera, en el mar, limpian el mar, proveen trabajo a los pescadores fuera de temporada, porque los pescadores fuera de temporada no tienen pega, ahora van a ir a buscar los cabos en el mar. Y además con estos plásticos transforman y hacen pallets o cajas de plástico para la fruta reciclada, que logran vender además más barato que lo que lo hacen en otro material. O sea, ha creado una empresa circular desde un papá que hacía una empresa, tenía una empresa lo más contaminante del planeta, y la Next Generation, con los propósitos que tienen, que son seguramente más fuertes que lo que nuestra generación tiene, ha logrado transformar un negocio, hacerlo rentable y haciendo bien a los pescadores, al mar de Chile, y bueno, a los fruteros, porque les vende las cajas, los pallets, más barato que si lo comprara en otro. Entonces, eso yo creo que es un lindo ejemplo de cómo de una generación a otra se puede modificar el propósito y hacer un propósito mucho más noble. Yo creo... Quieren que nos vayamos, ¿no? Hasta ahora sí. No, pero ¿tienen clases de...? No. Yo creo que hemos tenido una conversa de lujo. Creo que hemos pasado por temas que se expanden bastante más allá de lo que era el título de la charla. Yo les agradezco eso, pero las preguntas llegaban y hay que atender al consumidor.
En nombre de la facultad, personalmente en nombre mío, yo les quiero agradecer esta conversación, quedarnos con estas ideas de esta idea central del propósito del triple impacto, que creo que pasamos por el costado, pero que hoy día nosotros, tanto en nuestras vidas personales como en lo que es el trabajo de las empresas y las marcas, hay un impacto medioambiental, hay un impacto económico, hay un impacto social, y ninguno de ellos puede ser a expensas de otro. ¿Ya? Creo que eso es lo que viene para la gran mayoría de las empresas chilenas. Así que un aplauso, muchas gracias. ¿Yo les entrego una muestra de agradecimiento, ¿no? Gracias. Muchas gracias.